Descomposición, ¿no? Entonces, vamos a arrancar. Dime. ¿Me puedes resolver una pregunta? Pregunta. Es que pues ayer por lo que era el primer día de las claves, el computador a mí se me descargó y luego no me dejaba entrar. Entonces ya no pude entrar a la clase. Entonces no sé qué hicieron ayer. Mira, ayer hablamos acerca de los números primos y compuestos, ¿listo? Y concluimos que los números primos son aquellos que únicamente tienen dos divisores. Por ejemplo, el 2 solamente tiene 1 y 2, el 3, 1 y 3, el 5 tiene 1 y 5, el 7, 1 y 7, y así hasta el infinito. Hay números primos hasta el infinito. Y también encontramos que hay números compuestos que son los que tienen más de dos divisores. En el caso de estos números que son el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, ¿cierto? Profe, pero una pregunta. Dime. Se me genera esta duda. Dices que 1,5 es primo, ¿verdad? No, 1,5 no, el 5. Bueno, el 1, el que aparece ahí, sí, el 5. Sí. Dices que es primo porque solo tiene dos divisores. Dos divisores, pero sí. Solo se cuenta ahí el 1 y el número que es primo, no, 1, 2, 3, 4. No, solamente los divisores solamente son los que dividen de manera exacta, y los que dividen de manera exacta el 5 solamente es el 1 y el 5. Lo mismo sucede con el 2 y el 3 y el 7 hasta acá. Obviamente acuérdense que vimos ayer más números, que son infinitos los números primos. Y el número 1, pobrecito, no es ni primo ni compuesto. Dime, Luciana. Profe, una pregunta, ¿lo copiamos? No, no, porque ayer ya sacamos con la criba de Eratóstenes los números primos, ¿te acuerdas, Luciana? Es que, profe, es que Luciana no estuvo ayer. Ay, Luciana, toca que te adelantes, ¿vale? Ya se adelantó. Sí, profe, ya me adelanto. Ah, bueno, ya hiciste la criba de Eratóstenes, que es esta. Sí, profe. Eso, y los números que quedaron ahí resaltados, que son los sacamos acá afuera, que los escribieron aparte, son los números primos que hay hasta 100, ¿cierto? Entonces, la criba era un algoritmo para poder sacarlos. Fue lo que hicimos ayer. Y hicimos también un test en línea, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe, sí, yo lo hice. Hoy van a escribir descomposición en factores primos. Voy más rápido porque es que estos temas de matemáticas son como un poquito largos. Bueno, en esta parte de descomposición, regálame la lectura. A ver, vamos a ver quién. Yo quiero. A ver, Cristina. Cristina, regálame la lectura que aparece ahí. Descomposición en factores primos. Descomponer en 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Ya sabemos cuáles son las piezas que nos interesan para la descomposición del número entero, los primos, e incluso conocemos criterios que nos permiten ver si un primo es divisor o no de un número dado. ¿Cómo hacemos una descomposición en factores primos? Está muy bien, Cristi. Entonces, las piezas para descomponer un número en factores primos, pues son los números primos, menos el 1 que acá está escrito, pero el 1 no. El 2, 3, 5, 6, 11, 13, y recuerden que se lo tenían que aprender. No lo van a copiar, tranquilos. Entonces, tengo que tener de memoria estos números, que son las piezas para descomponer, y aparte los criterios de divisibilidad que ya habíamos visto. Cómo dividir en 2, en 3, en 5, todo eso lo vamos a tener en cuenta. Y aparte de eso, las tablas de multiplicar. O sea, todo eso para descomponer números. Entonces, el título es Descomposición en factores primos. Van a observar únicamente los ejemplos. Hola, Marianita Quiroga, ¿cómo estás? Entonces, observen por favor la explicación cómo lo voy a hacer. Me dice acá, descomponer en factores primos el 84. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo voy a descomponer ese número? Coloco el 84, ¿sí? Y al lado del 84 una línea recta. Supongamos que esa es una línea recta. Y entonces comenzamos a descomponer teniendo en cuenta los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, etcétera. Dejémoslo hasta ahí, que por lo menos hasta ahí es donde ustedes se los deben saber de memoria, los números primos hasta ahí. Entonces, comienzo siempre con el número primo más pequeñito. Entonces, el número primo más pequeñito es el 2. Y no se les olvide que es el único número primo que es par, ¿no? De resto todos son algunos impares. Entonces, comienzo con el 2. Si puedo dividir entre 2, coloco el 2 acá. Si no puedo, paso al siguiente número. En este caso, como 84 termina en cifra par, quiere decir que sí lo puedo dividir entre 2. Entonces, coloco el número 2 y divido. 84 dividido entre 2. Entonces, comienzo. Puedo hacerlo mentalmente, ¿sí? Si ustedes miran 84, le puedo sacar la mitad. O si no lo puedo hacer así, simplemente comienzo con el 8. 8 dividido entre 2 me da 4, porque 4 por 2, 8. 4 dividido entre 2 me da 2. ¿Listo? Seguimos con el siguiente, ahora con el 42. 42 lo puedo seguir dividiendo en ese 2. Como vemos es un número par, por lo tanto quiere decir que sí se puede seguir dividiendo entre 2. Coloco otro 2. ¿Listo? Y continúo. Un número multiplicado por 2 que me dé 4 o se acerque. Entonces sería 2 dividido entre 2. Y 2 dividido entre 2 me da 1. Ahora me dio un 21. ¿Ese 21 lo puedo seguir dividiendo entre 2? Como no puedo, paso al siguiente número primo que es 3. ¿Sí? Es decir, entonces, y miro, 21 lo puedo dividir entre 3. Acuérdense que para saber si se puede dividir entre 3, Sí se puede, tiene que profe. estar en la tabla. O sumo sus cifras y me tienen que dar se 3 o puede. múltiplo de 3. Profe, profe. o sea que si para hacer eso toca sabernos, uno, las tablas, dos, los divisores y saber cuál es primo y cuál es compuesto. Eso, todo eso tenemos. Ya, Por eso, profe. ¿se acuerdan que yo les había dicho? Los criterios de divisibilidad. Sí, ¿se acuerdan que yo les había dicho que todo lo que estábamos aprendiendo lo íbamos a ver en un solo tema? Todavía esto es parte de lo que debemos saber para ver el tema que nos hace falta para ver todo. Entonces, más adelante vamos a utilizar también esta descomposición para otra cosa. Y debemos tener en cuenta todo lo que hemos aprendido. Seguimos acá. Como sí se puede dividir entre 3, coloco el 3 y divido. 21 dividido entre 3 me da 7. Continúo. ¿Puedo seguir dividiendo 7 entre 3? Como pueden observar, no se puede. Entonces paso al siguiente número primo que es 5. ¿Se puede dividir entre 5? Puede. No. Tampoco. Entonces No. paso al siguiente número primo que es 7. ¿Se puede dividir en 7? Sí, Sí. Como se daría puede dividir en uno, 7 me profe. da 1. Cuando llegamos a 1 es porque terminamos la descomposición y ya acá terminaríamos de descomponer el número. ¿Cómo comprobamos si nos quedó bien? Dame un segundo, mami. ¿Cómo comprobamos si nos quedó bien? Profe, ¿cómo dividir en una escala? Sí, es algo así. Es como dividir en una escala. Para comprobar si quedó bien, se multiplican los números primos que me Buenos dieron días, acá. papi. Buenos días. 2 por No, 2 profe, le está diciendo a su papá. por 3, por eso la estoy molestando. Por 7. Multiplico los números primos que me dieron, ¿sí? Y nos tiene que dar el 84, que fue el número que descompusimos. Sería 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, y 12 por 3 me da 84. Quiere decir que nos quedó bien la descomposición. ¿Listo? Profe, Voy para otro ejemplo. Dime, Mafe. ya. Siempre tiene que terminar en 1, nunca tiene, no puede terminar en 0. No, no termina en 0. Siempre termina en 1 la descomposición. Así es el Dime, En Juan. 1 Profe, no entendí. No se puede hacer. Laurita, otros voy con números. otro ejemplo. Voy con otro ejemplo y si tienes dudas me preguntas. ¿Listo, Laura? Profe, o sea que Bueno. esa Gracias, división- profe. Esa división puede ser larga. Sí. Vamos a ver ¿No hay a ver uno? qué puede que nos salga larga. Y siempre nos tiene que llegar a 1. Vamos a ver el ejemplo 2. Pongan atención. Ya saben que no estamos escribiendo, sino solamente poniendo mucha atención al propio. Voy a descomponer el 512. Ya saben, escribo el número y le trazo una línea recta. Uy, me torcí de nuevo. Al lado. ¿Sí? Y comenzamos con el primer número primo, que sería 2, ¿cierto? Siempre comienzo con 2. Si no se puede, paso al siguiente. Miro, el número como es par, sí lo puedo dividir entre 2. Por lo tanto, coloco el 2 acá y divido entre 2.
5 dividido entre 2 o 512 dividido entre 2, si lo puedo hacer de una vez, lo puedo hacer. Mira, ustedes deben practicar sacar mitades, ¿sí? Por ejemplo, 512 dividido entre 2, yo sé que es fácilmente 266, si no estoy mal, no recuerdo bien. Y si no lo hago paso a paso, 5 dividido entre 2, un número multiplicado por 2 que me dé 5 se acerque sería 2. Pongan atención, mire lo que voy a hacer acá. 2 por 2 me da es 4. Como me falta 1 para llegar a 5, se la coloco al siguiente. Y me queda un 11. Ahora, un número multiplicado por 2 que me dé 11 o se acerque, sería el 5, que me da 10. 5 por 2 me da 10. Para llegar a ese 11 también me sobra 1, entonces se la coloco al siguiente y me daría un 12. Y un número multiplicado por 2 que me dé 12 sería 6. ¿Listo? Miramos, ¿puedo seguir dividiendo entre 2? Como termino en par, sigo dividiendo entre 2. Entonces, 2 dividido entre 2 me da 1. 5 dividido entre 2 me daría 2, porque 2 por 2, 4. Y me sobra 1, se la coloco al siguiente. Me da 16. Y por 2 que me dé 16, 8. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? Miren, o vuelvo y coloco el número primo 2. Y ahora, ¿1 lo puedo dividir entre 2? Como no se puede, tomo las dos cifras y me daría un 12. 12 dividido entre 2 me daría 6. Y 8 dividido entre 2 me daría 4. Vuelvo y coloco el número 2 porque veo que me salió un número par. 6 dividido entre 2 me daría 3, porque 3 por 2, 6. 4 dividido entre 2 me daría 2. Me sigue saliendo un número par. Vuelvo y coloco 2. 3 dividido entre 2 me estaría una vez, 1 por 2, 2. Y me sobra 1 para el siguiente y me queda convertido en 12. Y 12 dividido entre 2 me daría 6. Y ahora 16 sigue siendo par. Vuelvo y coloco el 2. Y me daría 16 dividido entre 2 sería 8, porque 8 por 2, 16. Sigue saliendo par, entonces vuelvo y coloco el 2. 8 dividido entre 2 me da 4. Vuelvo y coloco el 2. 4 dividido entre 2 me daría 2. Y 2 dividido entre 2 me daría 1. En este caso, el único número que nos dividió todo el número, 512, es el 2. Por lo tanto... Profe, es lo mismo que hace que la escala, sino que poniendo lo Sí. en que se puede dividir. Eso es lo que se pueda dividir de manera exacta. Está fácil, profe. Ya entendí. Está fácil. Y para comprobar esto, multiplico el 2 todas estas veces. Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 y me tiene que dar 512. Que otra forma de escribirlo es en forma de potencia. O sea, yo puedo escribir 2 y como está 9 veces el 2 sería 2 a la 9. Eso sería la potencia. Quiere decir que el 2 lo multiplico 9 veces y me daría 512. Profe, ¿cómo así 2 a la 9? Pues por eso te digo, 2 a la 9. María Valentina, ponme cuidado. La descomposición, ¿sí me entendiste, María Valentina? ¿No? Voy con el otro ejercicio, voy con el otro ejemplo y concéntrese, ¿vale? Voy a hacerlo más despacito. ¿Listo, María Valentina? Bueno, voy a continuar. El ejemplo 3, vamos con un número un poquito más grande. El 2310. Listo, María Valentina, pon mucha atención. Voy a hacerlo despacio. Profe, ¿dónde está el puntico del 2000? Si lo pusiste, no lo veo. Y ahí está chiquitico. Ah, ya lo vi, ya. Listo, póngale cuidado. María Valentina, debo tener en cuenta los números primos. Voy a escribirlos acá. 2. Uy, esperen, ¿qué pasó? Espérenme que se me regó la tinta, ya. Es obra de arte el profesor. Se me regó la tinta. Qué pena con usted. Bueno, ya. 2. El otro número primo 3. Leonardo da Vinci. 5. 7. 11. 13. Ya se los deben saber, ¿no? 19. 17. ¡Ja! Te falta 17. 19. Listo, dejémoslo hasta ahí. Entonces, María Valentina, póngame cuidado y póngame cuidado a todos. 2310. Comienzo con el 2, que es el más chiquitín. Como es un número par, quiere decir que sí lo puedo dividir entre 2. Coloco el 2. Y comienzo a dividir normal. 2 dividido entre 2 me daría 1, porque 1 por 2, 2. 3 dividido entre 2, o un número multiplicado por 2 que se acerque sería 1.
que me da 1 por 2, 2, y a 3 me hace falta 1. Se la coloco al siguiente, me quedaría 11. 5. Un número multiplicado por 2 que me da 11 o se acerque sería 5, que me da 10, 5 por 2, 10. Para llegar a 11 me sobra una también, se la coloco al siguiente y me queda un 10. También 5. Y por 2 que me dé 10 tendría también 5. 5. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, María Valentina? Bien. Bueno, ahora, reviso. Dime, Dana. Es que sí termino en 5. Sí, terminó en 5. Ya no se puede dividir entre 2. ¿Listo, Dana? Porque ya no es par. Ya no es par. Entonces paso al siguiente número. Miro si se puede dividir entre 3. ¿Listo? ¿Cómo hago para saber si se puede dividir entre 3? Sumo sus cifras y me tienen que dar un múltiplo de 3. 22, profe. 5 más 5, 10. No, mira, 5 más 5, 10. Más una 11, más otra 12. 12. Como me da 12 las cifras, se puede dividir en 3. 12. Sí. Atención, no puedo pasar al 5 sin antes dividir en el 3, sí se puede, ¿vale? Si no se puede, sí me puedo saltear, pero si se puede, si se puede, sí tengo que primero dividir. Entonces, dividimos entre 3. 1 dividido entre 3 no puedo, tomo el 11 completo. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 11 o se acerca? Sería el por 3. 3, profe. Por 3, 3 por Oh, 3, no, por 9. 4. Para llegar a 11, no porque por 4 me da 12, ya se pasa. 3 por 3, 9. Para llegar a 11, me sobran 2. Las coloco al siguiente y me queda un 25. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 me da 25 o se acerca? Sería el 8. 8, porque 8 por 3 me da 24. Para llegar a 25 me sobra una y la coloco al siguiente. 5. Y por 3 que me dé 15 sería 5, porque 5 por 3, 15. ¿Listo? Vuelvo y reviso. ¿Puedo seguir dividiendo en 3? Sumo sus cifras. ¿Cuánto me daría la suma? 16. 16. Como 16 no es múltiplo de 3, no puedo seguir Pasamos dividiendo en al 3. 5 y no se puede, profe. Pasamos al Por el 5. 5 no se puede. No se puede. No se puede. Termina en 5. Miren, sí se puede dividir en 5 Sí porque se termina en puede. 5. Sí se puede. puede. No, porque tú dijiste que tenía que terminar en En 0 o 5. Cuando es en 5, si termina en 0 o 5, ¿vale? Sí, Listo, Sí se entonces puede. continuamos. Sí se puede. pero es el número, no las... Mire, entonces se puede en 5. Y divido. Comienzo. 3 no lo puedo dividir en 5, entonces cojo el 38 completo. Un número multiplicado por 5 que me dé 38 se acerque sería el 7 que me da 35. 7 por 5 me da 35. Para llegar a 38 me sobran 3. Por lo tanto, queda un 35 acá. Y un número multiplicado por 5 que me dé 35 sería 7. 7, profe. Listo. Y vuelvo y me pregunto, ¿puedo seguir dividiendo en 5? No. Como no se puede, entonces paso al siguiente número, El 7. que será 7. ¿Puedo dividir en 7? Sí. Sí, porque si ustedes miran, el Sí. 77 está en la tabla del 7. 7 por 11 es 77, entonces puedo dividir en 7. Entonces 7 dividido en 7 me da 1 y 7 dividido en 7 me da 1. Quiere decir que me da 11. 11 lo puedo seguir dividiendo en 7. No. Entonces paso al siguiente número primo que es 11. ¿11 lo puedo dividir en 11? Sí. Entonces coloco el 11 acá al lado. 11 dividido en 11 me da 1. Y terminamos la descomposición. Profe, una pregunta. Pregunta. Sí, profe, es como siempre una escala. Pregunta. Siempre que sea un número así grande como 2310, ¿tiene que bajar como en escalerita? Si ¿Así? todos los números van en escalerita hasta llegar a 1. Profe, es como una escala, pero diferente. Sí. Ahora, un caso especial, póngale cuidado. Por ejemplo, el número 97. Sabemos que el número 97 es un número primo. Y me dicen que lo descomponga. ¿Por cuánto lo puedo descomponer si no lo puedo dividir ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 7? Porque solamente tiene 2 divisores, el 1 y el mismo. Por el 97, profe. Eso, pues toca por él mismo, por 97.
Y la descomposición del 97 solamente sería el 97 porque es un número. ¡Qué fácil! O sea, profe, esas cosas nos pueden salir en una Sí, evaluación. eso le puede salir. Por ejemplo, un número primo para descomponer. Y para descomponerlo, pues toca entre él mismo. Ahora sí, Profe, ¿Vamos a hacer ejercicios de esos, ejercicio. profe? profe, ¿cuál es el título? Descomposición en factores primos. Listo, escribe el ejercicio. Y van a descomponer estos 4 números, el 18, el 70, el 132 y el 480. ¿Listo? Profe, ¿tú también sigues blog como de matemáticas? ¿Cómo así? O sea, tú sigues blogs porque dice profe Julio. Ah, Julio, sí. Claro, yo también tengo mis profes virtuales preferidos. Por ejemplo, Julio Profe es un youtuber también. Un día me metí También. a ese blog y yo, ¿what? Esto no es el del profe. Por ejemplo, digamos, yo estudio, digamos, a veces cómo enseñar cosas. Digamos, me guío de Daniel Carreón, que también me enseña otras formas de enseñar. También del profe Alex, también es otro youtuber también. Y yo también para mejorar, yo también miro cómo poder enseñar cosas con ellos. Profe, Dime. si son 2 números, entonces toca dividirlo, multiplicarlo por el mismo. No, si el número es primo, es por el mismo. Profe, o sea que los números que van son, o sea, los números primos, Muy bien. los números primos tan chiquitos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y ya. Sí, esos son, Profe, sí. ya hice la Esos son los primera. primeros, los que hay hasta 20. Pero, profe, pero el 15 está allá adentro. No, porque el 15 no que es compuesto, no que el 15... Ah, no, porque él es compuesto. Sí, tiene más divisores, sí. Por ejemplo, Ok, el profe, 3 y el gracias. 5. O sea, si terminan par. Se puede dividir en 2. No se les olvide, eso ya lo deben Profe, saber. es que como yo no estuve ayer, Ay, sí. apenas estoy entendiendo. Bueno, voy a poner a participar por acá algunos. A mí, profe, yo quiero. Voy a poner unos que poco por ahí los pongo a... Vamos a ver, Laura Guío. Laurita, ¿tú sí me entendiste? Más o menos. Bueno, entonces como me entendiste más o menos, me vas a ayudar a hacer el primero, el del 18, ¿listo? Bueno. Bueno, entonces voy a coger por acá un color amarillo. Voy a poner el 18 y le trazo una línea vertical. ¿Listo? ¿Con qué número comienzo, Laura? Con el 2. Listo, 18 lo puedo dividir en 2, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto me daría 18 dividido en 2? Da ¿Qué número multiplicado por 2 me da 18? 9. 9, entonces sería 9. 9 lo puedo seguir dividiendo en 2. No, Entonces paso al siguiente número primo. ¿Cuál es? el 3. En 3. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, porque está en la tabla del 3. Acuérdate que 3 por 3 me da 9, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto me da 9 dividido entre 3?